Hola a todos, les vengo a presentar mi video de 20 minutos explicando nuestro libro que estamos leyendo llamado Hábitos Atómicos del autor James Clear. Muchas gracias. Bueno, en el primer capítulo nos habla sobre un accidente muy importante que tuvo cuando era joven. Lo importante es que no se recuperó de inmediato, se recuperó lentamente. Y después de eso, él nos explica que pues las acciones pues son constantes. Entonces tener buenos hábitos, aunque uno no crea, cuando la gente quiere cambiar de la noche a la mañana, la gente piensa, no, pues motivación y ya. No, él nos explica que no es así, que simplemente que la gente piensa que por ser hábitos pequeños, que simplemente no van a servir nada en nuestras vidas. Pero en realidad él nos explica que cuando los hábitos pequeños por largo tiempo se van acumulando. Entonces, cuando se acumulan, ahí sí es que empiezan a dar resultados y ni siquiera nos damos cuenta. Cuando te enfocas en los resultados de estos hábitos, ahí sí es cuando empiezas a ver mejoras en tu vida. Ya sea si quieres sacar buenas notas, si quieres eh, que le vaya mejor a tus papás, sea lo que sea tu situación económica, si ya eres adulto, en fin. Entonces, empiezas a hacer buenos hábitos como leer un poco, estudiar 10 minutos al día, que la gente piensa no me va a servir de nada, pero esto en realidad va a hacer que pues haya mejoras en tu vida a largo plazo. Entonces él nos explica que cuando tuvo este accidente cuando era joven, él se recuperó lentamente, no de un día a otro y con hábitos y hábitos acumulados y pues nos explica la mejora del 1%, hábitos, todo. Y pues ahí sí nos explicó que se recuperó, aunque el problema fue pues muy fuerte para él en su juventud y aún así se terminó recuperando. A pesar, como ya lo hablamos, el primer capítulo nos habla sobre la constancia y los pequeños hábitos. Entonces, volviendo al tema del accidente cuando él fue joven, él nos dice que no se recuperó totalmente, que entonces esto le dio un golpe de realidad muy fuerte y desde ahí empezó a crear sus propios hábitos y pues hábitos pequeños y a largo plazo él sí se dio cuenta que pues sí le generaron resultados en su vida. Y por eso él escribió este libro contándonos su historia desde la juventud. Voy a poner un ejemplo. Quieres ponerte en forma, pero vas al gimnasio 2 veces a la semana. Tú pensarás, por ir 2 veces a la semana no voy a estar más acuerpado de un día a otro. Y sí, es verdad, de un día a otro no vas a estar más acuerpado. Pero si vas al gym 2 veces a la semana por 5 meses, a los 5 meses, o sea, a largo plazo, sí te vas a dar cuenta de los verdaderos resultados que eso está teniendo en tu cuerpo y tu cambio físico. Entonces ahí nos explica también otro ejemplo, como lo que es tender tu cama. Si tú no tiendes tu cama, pero tampoco sabes cómo iniciar ese hábito, puedes iniciar tendiendo tu cama cuando recién te levantas y con el tiempo a largo plazo te vas a ir acostumbrando. Y eso es lo que nos explica mediante el capítulo. Nos explica que no solo hay que basarse en las metas. Un ejemplo, no puedes hacer algo grande todos los días, sino algo constante todos los días para ver resultados a largo plazo, porque no puedes tener resultados de la noche a la mañana. Es prácticamente imposible o muy difícil. No cualquiera cambia su personalidad o pues el hábito que quiera cambiar de un día a otro. Ahora bien, también nos explicaba de los hábitos buenos, cómo podemos construirlos a largo plazo. Ahora vamos a hablar de cuando nos habla de los hábitos malos. Ejemplo, nos habla del cigarrillo, de hábitos malos que quieres dejar todos los días. Un ejemplo, si quieres dejar de fumar, pero te sigues juntando con con tu mismo grupo de amigos que también fuma, pues jamás vas a dejar de fumar. Entonces, tienes que tener constancia, dejar de juntarte con esos amigos y a largo plazo con esos hábitos pequeños todos los días y no pensar en eso, vas a ver los resultados a largo plazo. Y ahí es cuando se construyen los pequeños hábitos. Otro ejemplo de pues los hábitos malos sería también un ejemplo que pues no sé, quieres dejar de sobrepensar las cosas todos los días, pero pues siempre estás estresado y no te calmas. Entonces, si al menos tienes 10 minutos de relajación todos los días, pues así sea pequeño y pienses que no te va a servir para nada, a largo plazo también vas a terminar acostumbrándote y vas a dejar de sobrepensar las cosas o dejar de tener estrés en tu vida. Bueno, técnicamente en el capítulo 2 nos habla sobre nuestra identidad y nuestra conducta, basándonos en que pues nuestra identidad es lo que somos y nuestra conducta pues está en base también relacionado con los hábitos y lo que hacemos en el día a día. Ahora bien, un ejemplo en la página, como lo podemos ver aquí, en la página 49, nos habla sobre que también tienes que dejar atrás, mira, nos dice, es muy difícil cambiar tus hábitos si no cambias las creencias subterráneas que te condujeron a las conductas pasadas que deseas cambiar.
Con esto nos refiere que pues no sirve de nada que pues cambies tu identidad si no cambias las conductas. Técnicamente no vas a tener hábitos nuevos y así sean hábitos pequeños no te va a funcionar. Tienes que dejar atrás también eso que te llevó a hacer lo que quieres cambiar, ya sea cosas malas, en fin, o cosas del día a día que pues simplemente quieres cambiar en tu vida y no tenerlas más. Y obviamente pues esto lo relacionamos con los hábitos. Ahora bien, también nos explica sobre los hábitos atómicos. El hábito, pues con hábitos atómicos se refiere, el libro se llama así porque pues hábitos atómicos se refiere a que como sabemos el átomo es muy pequeño, entonces con esto pues nos hace una analogía a lo que pues son los hábitos pequeños y los hábitos frecuentes que podemos tener resultados a largo plazo. Ahora bien, también nos explica que pues la gente solo se basa en los resultados y quiere los resultados ya. Entonces, pues eso es un problema, porque si solo te basas en los resultados y pues vas a querer hacerlo es ya, entonces pues no vas a poder generar hábitos buenos en tu día a día. Entonces, pues suena raro, sí, pero pues también pues los hábitos cambian lo que haces y pues lo que eres día a día. Entonces, pues no es lo mismo decir quiero estudiar más a soy una persona disciplinada. Cuando dices soy una persona disciplinada es que estás teniendo buenos hábitos y por ende también vas a poder hacer esas tareas que quieres. No solo decir quiero estudiar más o pues lo que quieras cambiar. Entonces pues esto va en base a lo que nos habla en el capítulo 2. En el capítulo 2 también nos explica sobre la constancia y además también nos explica que hay tres niveles. Primero, pues los resultados, que es lo que quieres lograr. Segundo, después los hábitos, pues que como entendemos es lo que haces. Y pues lo más importante, la identidad, o sea, pues cómo te ves a ti como persona y cómo te ven los otros. Entonces, lo más importante de todo es tu identidad. Como complemento, tus hábitos y los refuerzas con tu conducta. Entonces, eso es técnicamente lo que nos pudo haber explicado en el capítulo 2 en resumidas cuentas. Obviamente también mete autores diferentes y todo en el libro, dándonos muchos ejemplos en base pues a lo que él nos quiere explicar. Pero pues en general nos habla es de nuestra conducta, identidad y pues lo que quieres lograr. O sea, como lo sabemos, es los resultados. Y pues con esto concluimos el capítulo 2 que como sabemos, pues es un capítulo muy interesante en el que pues él obviamente nos explica todo esto. Ahora bien, vamos a iniciar con el capítulo 3 que hasta el momento en mi opinión personal ha sido el más complejo, aunque pues de todos modos muy interesante lo que nos habla el autor. En este capítulo nos explica cómo funcionan los hábitos. Anteriormente ya nos explicó cómo utilizar los hábitos y qué son, como lo pudimos ver en el capítulo 1 y 2. Conducta e identidad. Ahora vamos a hablar de pues cómo funcionan estos y cómo influyen en sí y las acciones en las que repercute. Bien, pues vamos a iniciar que pues todo se sigue pues como un ciclo. Primero hay algo que lo activa, que es como, por decirlo así, una señal. Luego te dan ganas, que pues eso lo podemos decir que sería el deseo. Y pues después haces la acción. Y al final, pues como sabemos, y hay una recompensa cuando la acción es buena. Y esto es lo que básicamente nos explica en el capítulo 3. Y pues, aunque pues no, uno no se dé cuenta, un ejemplo, ves el celular, te dan ganas de distraerte, te entretienes. Eso se repite y se vuelve automático. Entonces esa es la consecuencia en la que repercute la acción. Además, pues eso es clave, pues porque uno cree que pues no influiría mucho la acción y la recompensa, pero obviamente pues como sabemos, toda acción también tiene su consecuencia. Entonces un ejemplo es un muy claro ejemplo como con lo del celular o pues con los hábitos malos. Entonces cuando lo repites y haces eso, entonces obviamente sin darte cuenta, pues se va a volver automático, que es lo que nos explica el autor. El autor nos explica que cuando haces un hábito muchas veces, un ejemplo, no siempre tiene que ser malo. Cuando es un hábito bueno, entonces lo haces muchas veces y ya se vuelve automático, que eso es lo que nos trataba de decir esos dos capítulos, que es la constancia. Entonces, básicamente esto es lo que nos habla en este capítulo 3 que pues está muy interesante porque pues nos explica demasiado sobre pues cómo funcionan los hábitos que pues hasta el momento en el capítulo 1 y 2 no sabíamos pues cómo funcionaban, sabíamos pues las repercusiones que tenían en nuestra vida y cómo
y aprender a cómo utilizarlos en nuestro entorno. Pero pues en ningún momento nos explicó cómo funcionaban. Entonces en este capítulo sí entendimos cómo funcionan y pues cómo repercuten nuestros hábitos y acción y recompensa. Bueno, siguiendo con el capítulo 3 vamos a analizar varios aspectos en los que él nos habla. Él también pues nos explica que pues hay tres niveles pues del cambio, que pues serían los cambios de resultados, cambios de procesos y de identidad. Además, nos explica que pues el de identidad es más importante por obvias razones, pues porque cuando cambias lo que eres, pues piensas diferente sobre ti mismo y pues tus hábitos, por ende, pues se vuelven más fáciles de mantener también. Además, pues también nos explica que los hábitos crean identidad, que no es lo mismo. Por ejemplo, decir, quiero leer más, a tú decir, soy alguien que lee. Entonces esos pequeños aspectos son los que cambian en realidad. Entonces el más importante de todos es el cambio de identidad. Obviamente se complementa el cambio de procesos y pues obviamente el de resultados, pues lo que quieres llegar a hacer mediante estos hábitos. Además, pues también nos explica que pues cada acción que hacemos es un voto pues por la persona que queramos llegar a ser mediante esos hábitos en el futuro. Entonces pues básicamente eso es lo que nos explica en una parte del capítulo que pues es muy interesante, ya que nos explica los principales tres niveles que según él son los más fundamentales pues para iniciar el proceso pues de formación de hábitos y pues además que por concurrente pues estos hábitos crean una identidad entre nosotros mismos. Eh, Además, pues también nos explica que pues los hábitos no solo influyen en lo que hacemos y que pues cada hábito cambia nuestra identidad, no simplemente que cambie la identidad y que pues no cambie lo que hacemos, porque obviamente cuando tú cambias tus hábitos, por ende también estás cambiando pues tu forma de ser totalmente, junto pues con la identidad y pues como ya lo mencioné, el cambio de resultados y pues el cambio de procesos en el que pues vas convirtiéndote en esa futura persona y tu versión mejor pues en la que tú piensas que quieres llegar a ser mediante esos hábitos. Entonces pues básicamente eso es uno de los temas muy importantes que nos habla en el capítulo y pues esto es lo que nos quiere explicar en general. Además, en el capítulo 3 James Clear nos habla de un tema muy interesante, en el que también nos habla de que las personas exitosas que verdaderamente alcanzan el objetivo de sus hábitos piensan, es, piensan pues soy disciplinado, soy responsable, soy alguien que soy responsable con mis estudios, eh, soy alguien que cuida su salud, que hace ejercicio y esas ideas que tú tienes van reforzando y te llegan y te hacen llegar a esos hábitos. Entonces básicamente lo que nos explica es que pues si no tienes buenas ideas, ¿sí? No solo decir quiero cambiar y ya, entonces nos explica mediante que si tienes malas ideas, pues obviamente jamás vas a llegar a tus hábitos, tienes que tener buenas ideas y ahí sí llegas a tus hábitos. Además, pues el problema es que pues mucha gente pues se limita a cuando no tiene resultados en su progreso. Entonces, si una persona es perezosa, no es bueno con sus ideas, estudiando, entonces pues sus hábitos van a reforzar esas ideas. Entonces si tú dices, por ejemplo, ahora al revés, en negativo, si tú dices, soy perezoso, soy desorganizado, en fin, o cualquier aspecto o hábito malo, entonces como tienes esa idea de que eres perezoso, de que no haces ejercicio, de que no eres una persona que cumple con sus responsabilidades o que no eres responsable, en fin, en los problemas de la vida cotidiana, entonces esas mismas ideas que tienes en tu mente van a reforzar los hábitos y ahí es cuando tienes los hábitos malos. No todos los hábitos son buenos. Y pues entonces, pues obviamente como ya lo expliqué, tus hábitos van a reforzar esas ideas. Entonces, el cambio real es cuando empezamos a cuestionarnos de qué ideas son buenas y qué ideas son malas. Entre más ideas buenas tengas y te propongas hacer tus hábitos, con lo que él nos ha explicado en el capítulo 1 y 2, ahí sí es que vas a llegar a tus hábitos. Obviamente nos falta leer mucho más sobre el libro, pero pues con lo que hemos visto en estos 3 capítulos, esto es de lo más importante que nos ha hablado. Por eso es que digo que en el capítulo 3 hay muchas ideas que se refuerzan en, en la lectura crítica que estamos haciendo, porque en el capítulo 1 y 2 nos da, por decirlo así, el empujón para empezar a comprender cómo funcionan nuestros hábitos. Pero en realidad lo más importante, lo que nos ha hablado hasta el momento en la lectura que hemos hecho, ha sido en el capítulo 3. O sea, cómo manejar los hábitos, tu conducta, tu identidad y las ideas que tienes, que pues lo venía explicando anteriormente. Entonces, pues además
Desde pues mi punto de vista, pues el capítulo es muy importante por eso y pues entender que el cambio no solo es externo, sino también interno. O sea, no solo lo que muestras, también es lo que tú piensas por dentro, que eso también nos lo explica. Entonces, pues no sirve de nada que le muestres a las otras personas que sí cambiaste cuando en realidad dentro de ti sabes que en realidad no cambiaste y sigues así. Entonces, por eso es que nos explica el cambio no solo externo, o sea, para las personas que te ven en el mundo exterior, sino internamente también es muy importante. Como lo decía, las ideas que tienes adentro y pues cuando te propones a cambiar en ti mismo. Entonces es muy importante tener en cuenta este aspecto, ya que pues como nos lo explica James Clear, tienes que estar muy atento sobre si tus ideas son buenas o malas y si contribuyen al buen hábito que quieres llegar a formar. Entonces, este es básicamente lo que nos habla en una cuarta parte del capítulo, pero pues con esto ya diríamos que pues, bueno, siguiendo con el tema, pues James Clear también nos explica que pues no solo es hacer cosas diferentes y cambiar, también pues es convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, no solo cambiar por cambiar o forzándonos a nosotros mismos a hacer pues lo que en realidad no vamos a conseguir. Entonces, que no es cambiar por cambiar, sino convertirnos en una versión, en una mejor versión de este mismo. También nos explica pues que esta idea es muy buena pues para alguien que quiere un ejemplo para estudiantes, un ejemplo es muy útil porque pues no cambia solo por cambiar, sino en verdad estás teniendo los resultados y pues ayuda a mejorar hábitos como estudiar, leer, ideas organizadas y etcétera. Además pues también yo opino que pues desde mi punto de vista en el sentido estudiantil, yo a ser estudiante del gimnasio diré, pues este libro en lo poco que hemos leído, pues sí me ha dejado una enseñanza, aunque pues no hemos leído ni siquiera la mitad del libro, pero pues con esto, pues yo me he dado cuenta que pues sí he aprendido algo del libro, pues ya que pues los hábitos sí es algo que he empezado a aplicar en mi vida diaria, como pues lo es, un ejemplo, hábitos muy básicos, pero que pues no tenía antes, como tender la cama por las mañanas, que no te dé pereza estudiar después de clases. Entonces pues esto es algo que le he aprendido al libro y que he empezado a hacer en mi vida diaria. Entonces pues la verdad eso es algo que me ha funcionado mucho en mi libro. Pues además también quería hablar del tema que también nos habla anteriormente pues de la conducta, como lo mencioné cuando señalé la página del libro. Además pues nos explica en el capítulo 3 que pues los hábitos pues son una herramienta para construir nuestra identidad junto con obviamente pues la conducta que llevamos y pues las ideas que tenemos, como lo explicaba anteriormente. Además pues si queremos cambiar nuestra vida, primero debemos cambiar en la forma en la que nos vemos nosotros mismos. Pues como yo lo explicaba, que pues si tenías ideas malas, pues jamás ibas a llegar a conseguir tus hábitos. Entonces primero tenemos que cambiar cómo nos vemos nosotros mismos. O sea, solos, sí. No es como nos explicaban que el cambio no solo era externo, sino interno. Entonces primero tenemos que cambiar cómo nos vemos nosotros mismos. Y pues cada pequeña acción buena que hacemos, estamos más cerca de conseguir el hábito que queremos a largo plazo. Entonces cada acción cuenta y cada acción se va acumulando, como nos explicaban los primeros dos capítulos. Entonces pues es muy fundamental esto, ya que pues mucha gente piensa que pues simplemente una acción o por hacerlo una vez no vas a conseguir resultados, pero en realidad a largo plazo todas estas pequeñas acciones buenas se acumulan en total y ahí es cuando de verdad sí vemos el cambio. Sin ni siquiera darnos cuenta, cuando ya nos ponemos a pensarlo, ya hemos cambiado, porque ya se vuelve un hábito pues en nuestra vida diaria, ya sea el hábito que quieras formar, como lo mencionaba, hacer ejercicio, sacar buenas notas, eh, tender tu cama, o sea, cosas de la vida cotidiana totalmente normales que pues que son hábitos que no haces, pero si quieres llegar a hacer sin darte cuenta, pues los vas a terminar haciendo por esa cada pequeña acción buena pues que llevas haciendo y que se van acumulando a largo plazo. Entonces pues esto es de lo que quería mencionar y explicar de lo que nos habla en el capítulo 3 y pues es lo que yo aprendí y pues lo que yo aprendí en mi opinión y pues que he leído hasta ahora en el libro, pues esto es lo que quería explicar. Bueno, en conclusión, en este video de 20 minutos de pues el libro que estamos leyendo en lectura crítica llamado Hábitos Atómicos de James Clear,
pues pude aprender mucho, sobre todo entre los 3 primeros capítulos, que pues aunque no es mucho lo que hemos leído, pues me ha quedado pues una reseña pues para aplicarla en mi vida diaria. Un ejemplo, en el capítulo 1 y 2 pues pude aprender pues principalmente cómo, para qué son los hábitos y pues cómo funcionan a lo largo de nuestra vida. En el segundo, nuestra conducta e identidad. Y en el tercero, cómo pues podemos aplicar esto en nuestra identidad y conducta, pues reforzado obviamente en nuestros hábitos y ideas de, pues las ideas buenas que tenemos pues para llegar a estos hábitos, así sean básicos. Pues en mi opinión, en lo poco que hemos leído de estos 3 capítulos, el tercer capítulo ha sido el más importante hasta el momento, ya que pues nos ha explicado pues cómo aplicar estos hábitos en nuestra vida diaria, ya que en el capítulo 1 y 2 pues solo pues nos explicaba pues qué eran los hábitos y pues nos explicaba qué era la identidad y qué era nuestra conducta, pero en este tercer capítulo sí pude aprender pues cómo aplicarlo en nuestra vida. Un ejemplo, pues yo pude aplicar en mi vida pues hábitos muy simples que pues son de la vida cotidiana, pero pues que no hacía. Por ejemplo, estudiar después del colegio, ya sea 10 minutos como nos explicaba el autor, pues que mucha gente piensa que no sirve, pero pues como nos explica el autor, a largo plazo hace mucha diferencia. Y pues además esto se va acumulando a largo plazo y pues esto pues me ha servido mucho. En estos 2 meses que pues llevamos de colegio, desde que empezamos, desde que empezamos a leer el libro, pues he aprendido todo esto. Un ejemplo, pude reforzar pues los hábitos que es hacer tareas después de clases, estudiar y pues hábitos muy simples como pues tender la cama por las mañanas y pues algo que pues simplemente pues yo no hacía. Entonces pues muchas gracias, este fue mi video de 20 minutos, muchas gracias por su atención y